así buscábamos y hemos juntado, no sé, 60.000 euros por el primer proyecto ya, sin experiencia, pero no sé, tener ojo de organizaciones que tal vez no tienen ningún experiencia, no tienen contacto, que les puede resultar esto del arte un mundo como lejano, pero no se ocupan en arte. Sí, que no tienen vínculos. Sí. Y también manera... tuvimos muchos problemas con los vecinos, con los agricultores, estaban muy en contra de nosotros, porque pensaban, bueno, en Holanda hay esas leyes de que si hay basura en tu jardín o afuera de tu casa, viene, no la policía, pero hay que tomarlo. Entonces, en los ojos en la opinión de los granjeros, de los agricultores, nosotros hicimos basura. Ya. Entonces, nos amenazaban de destruir toda la ruta, porque hicimos una ruta de como una especie de esculturas. Parque de esculturas, sí, en una zona acuática. Y para ahorrar dinero, todos los artistas estaban en nuestra casa. Bueno. Yo cocinaba todas las noches, pero hicimos como tú, visitábamos a todos los agricultores alrededor y hicimos un proyecto para la escuela. Entonces mucha gente tenía o niños o hijos o nietos en la escuela, entonces poco a poco cambiaba la atmósfera. Sí. Entonces así empezábamos y lo hemos hecho 7 veces, algo así. Allí en Holanda. En Holanda, sí. Fíjate que cuando pensamos en Holanda, inevitablemente pensamos en un país, pues bueno, más desarrollado que España, ¿no? Parece, joder, estos europeos, ¿no? Qué desarrollados. Pero por otro lado sois gente, tanto tú como Patrick, que estáis por todo el mundo, ¿no? Boeken uit te boeken, de catalogue. Te decía que estáis viajando por países o hacéis proyectos en países totalmente insospechados, en Costa de Marfil, ¿no? O sea, ¿Dónde está? Y Fortes. ¿Ah? Y Fortes. Y Fortes, ya. En fin, sitios muy poco desarrollados. O sea, ¿eso cómo funciona? Lo que dices, o sea, también sí, eso es otra cosa. Generar... Es otra cosa. Cuando yo empecé, porque he estudiado Derecho, entonces no tiene nada que ver. Entonces yo no tenía idea, pero cuando nos fuimos al campo, yo empezaba a hacer arte en la naturaleza. Y alguien me dijo, si quieres encontrar proyectos, hay que hacer diseños o proyectos, uno cada semana. Te enteras, tú ves un call for proposals, ¿cómo se llama? Una llamada de convocatoria. En internet, hay que buscar en internet y te enteras en la historia, dónde está, y la gente que vive allí, la naturaleza que hay, y trata de probeer. Sí. Intentar. Sí, intentas, no. Hay que intentar hacer una propuesta. En una semana, mándalo y olvídalo. Y el siguiente. Entonces, si tienes 10, va a salir 1 o 2 o tal vez 3 si tienes suerte. Y así lo hice. Tal vez no cada semana, en invierno, ¿no? Pero era como un training. Sí, porque si no,
tienes focus en una cosa y no sale y después, bueno, nadie me quiere. Trabajando, ¿no? Para que te... Sí. Es una tontería, pero bueno, me parece con un punto un poco de humor. Una vez conocí a un artista arquitecto, que luego lo he vuelto a conocer más, que tenía como una teoría que nos contaba que era como que cada artista tiene que sacar su propia estadística de cuántas convocatorias, cuántos proyectos tienes que presentar para que te seleccionen en uno, ¿no? Que normalmente es un número muy elevado, pero que puede ser 1 de 10 o 1 de 100. Entonces él sabía como esa teoría de que, bueno, pues tú una vez que después, pues sí, mira, he mandado 20 proyectos y me has seleccionado uno. Pues entonces es como, pues ahora tengo que mandar otros 20 para que me vuelvan a seleccionar, ¿no? Una cosa, es como una tontería, pero es un poco como ver, o sea, que realmente que tienes que estar ahí, o sea, que a nadie le seleccionan todo lo que... No, no. Y también yo creo que es importante porque ahora me invitan, ya no lo hago, pero que no mandas a todos los proyectos lo mismo, pero que estás de verdad interesado en este sitio o en ese proyecto. Y en mi caso, bueno, Holanda es muy pequeño, hay muy poco naturaleza, entonces no, tenía que ver por todo el mundo y me gusta viajar también y trabajar en otro país. Y en esos proyectos te pagan también por el trabajo, porque yo no tengo muchas culturas en mi casa, todo se queda no sé dónde, pero en muchos casos son efímeras y en muchos de estos proyectos te pagan para hacer algo efímera. Cuéntanos, Entonces, por ejemplo, de hecho, esa especie de... Para mí soy un ejemplo, porque como sabéis ahora tenemos un proyecto con ellos, ¿no? Y... Bueno, pueden ver un poco, son... ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy encerrada. Y realmente... Ay, perdón. Fueron, en este caso, Karen y Patri los que pasaron por aquí. Nosotros no nos conocíamos de nada, ¿no? Y fueron ellos los que de alguna manera dijeron, vamos a ver esto que se llama La Rioja o el norte de España, y así fue, ¿no? Ese es un poco, ¿no? que es una manera también de generar proyectos, ¿no? El ir a los sitios, ¿no? Y decir, bueno, aquí estamos, hacemos este tipo de obra, y eso luego se llevó a hacer otro proyecto colaborativo en Villoslada de Cameros, con lo cual hay un encadenamiento, hay una manera de hacer que a mí me parecía interesante, ¿no? En este caso con el grupo SAC, ¿no? Con 6 Artists Collective, que te pido que nos cuentes un poco cómo trabajáis ahí también, Sí. cómo vais tirando unas personas de otros. Bueno, eso es otro proyecto. Cuando empezó la pandemia, todos estuvimos encerrados, yo no podía viajar, entonces llamé a 5 otros artistas internacionales y nos encontrábamos cada lunes por 2 horas para hablar sobre nuestro arte y todo eso. Somos 6 mujeres y hasta ahora nos encontramos cada lunes y también porque viven lejos, ¿no? Uno en Perú, otro en Australia, otro en Namibia, entonces estamos uno de España y uno de Italia. Y con ellas ahora hacemos proyectos digitales juntos porque es una buena colaboración y muy de vez en cuando, este año nos encontrábamos aquí en Villoslada, todas las 6 estaban en Europa, era la primera vez que nos encontrábamos físicamente. Pero eso también era algo que puedes organizar tú,
tú mismo, no necesitas a nadie para invitarte a hacer algo así. Y también, bueno, trabajas mucho, la mayoría de los artistas trabajan solo. Y yo también trabajo mucho solo, pero con ellas, con la colaboración, tenemos otra historia, een verhaal. Ja. Otro relato. Sí, que el relato de nosotros, como 6 artistas que colaboran así, en un tema, el tema es, siempre tiene algo que ver con la naturaleza amenazada y el antropoceno, cómo salir de eso. Que con ese proyecto fuimos a Senegal en mayo. Antes de venir aquí a La Rioja, estuvieron en... Porque hay un bienal de Dakar que es muy interesante, tal vez más interesante que Venecia o qué sé yo. 90% de los artistas vienen de África, arte que nunca has visto, muy, muy interesante. Pero con ese relato de nosotros 6 podíamos ir. Yo sola nunca he podido participar en Senegal, pero entonces esa colaboración me da otras posibilidades, ¿no? Otras posibilidades, sí. Acompañada con un discurso común entre varias personas en lugar de tú solo llamando a una puerta que es más difícil, ¿no? Sí. Entonces para mí siempre el tema es algo, porque para mí hay más temas que solamente la naturaleza, pero en que puedes colaborar con otra gente y te dan ya mucho más posibilidades de solamente sentarte en tu estudio sola. He empezado ahora otro proyecto con otros artistas de uno de Egipto, Egipto, Alemania, para trabajar el tema que se llama la bandera blanca. Porque para mí esa temporada del mundo es tan complicado y tan peligroso en muchos sentidos que quiero hacer algo con esto, no con opiniones, pero con arte. Y bueno, el centro es la bandera blanca. La idea de la bandera blanca, de hecho ayer era un día que tomaron de excursión por la zona de Neila y de Mansilla, pues siguieron trabajando en ese proyecto, ¿no? En determinados lugares, hacer ahí una muestra de... Y ya lo explicará mejor. También, fíjate, me gustaría que compartieras tú la experiencia que has tenido hace nada en Lituania, ¿no? Antes de venir aquí, ahora, han estado en Lituania, en Kaunas, haciendo un proyecto dentro de la capitalidad europea de la cultura, ¿no? Entonces dices, joder, esto cómo se hace, ¿no? O sea, llegar a ese nivel o a esa visibilidad, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Mandaste un dossier o...? ¿Cómo? Sí, era también por casualidad. Hay una organización que se llama Sculpture Network, y es sobre todo online. Y en un encuentro tienen, ¿cómo se llama? Los Online Club. Online Club. No sé, cada mes, Sí, una vez al mes, lunes por la noche puedes entrar en Zoom y ellos invitan a 2 artistas para hablar de un tema o de algo especial. Y después hay, no sé, entre 40 o 60 personas que están ahí.
y hablan y de repente alguien dice, bueno, yo sé de un proyecto en Kaunas el año que viene, si quiere tener más información me llama y así fue. O sea, de una manera muy Sí. inesperada, espontánea y simplemente a través de unas sesiones de Zoom dentro de un ámbito concreto de escultura a nivel Sí. internacional. ¿No? O sea que también... Si me permitís, yo creo que aquí también hay una cuestión de cultura. Es que en España, yo soy holandesa, llevo más de 20 años aquí en España, así que me permito comparar de vez en cuando. Claro. Toda la organización de la cultura y el arte está mucho más institucionalizado. Entonces la iniciativa privada, lo que ella dice, ¿no? que llama a una, me conecto con otros 5, hacemos algo conjunto. Es una, aparte de ser ella una buena iniciadora, pero es también una mentalidad. Y una mentalidad que aquí, lo siento mucho, la encuentro muy poquito. Estoy de acuerdo, y por eso era interesante que Karin y tú, en este caso también, Doreen, compartáis esa visión de decir, oye, hay otras maneras, ¿no? A ver si empezamos... Sí, pero luego es difícil aquí a la práctica porque como está, es que está el sistema funciona como funciona, entonces si ahí quieres maniobrar y salir de ahí es difícil, o sea, es complicado. Sí, incluso dentro de, bueno, esto por la parte que viene igual de la gente que estudia esta disciplina, desde las propias universidades se enseña lo que es el mundo de la galería y por conexiones, por conexión con el propio territorio y lo que conocemos de pequeñas redes es que conocemos otros tipos de proyectos en los que podemos participar, pero todo te orienta también a ir a una galería. Entonces, es como lo que dice Karin, que cuando tienes tú la capacidad, la mentalidad de saber y que tienes la potencia de hacer algo autónomo, de generar tus propias redes y marchar proyectos, ahí es cuando ves que es posible. Sí que es verdad que en España, como prevalece toda esa centralización, igual es más complicado que te abran la puerta, ¿no? A ese tipo de proyecto igual más independiente, en vez de que sea lo normal, hacer tipos de proyectos que estén centralizados en el territorio sin necesidad de una institución que esté detrás todo el rato. Porque, bueno, hice un evento con unas compañeras que salió dentro de la universidad, pero no era para la universidad. Necesitamos al final el propio apoyo de nuestra propia universidad para marcharlo hacia adelante, el del ayuntamiento, el de no sé quién, y al final colaboraba ahí todo el mundo, pero necesitabas siempre que fuera institucionalizado, que alguien estuviera detrás, si no las empresas privadas te decían, claro, tú eres aquí alguien que viene aquí a pedir, pero no me estás asegurando nada, ¿no? Entonces, siento que esa mentalidad, como dices, es lo común, pero también es lo que nos enseña a los propios jóvenes y lo que estamos como aprendiendo, no sé. Pues ahí conectando con lo que dice Doreen, es que hay que, con todos mis respetos, quitarse la boina, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor hay que mirar un poquito fuera, dentro de que parezca un poco de miedo, hay que hablar inglés, no sé qué, ay Dios mío. Pues no pasa nada, ¿no? Y hay posibilidades, ¿no? Más modestas, más importantes, pero eso también ayuda, ¿no? A movilizar y a generar historias, ¿no? Y vuestro ejemplo, ya a un nivel alto, muy alto... No, pero depende también la vida que quieres. Yo, a mí me gusta más ser independiente y no ser conectada con un galería, porque también las galerías dicen, a veces dicen solamente conmigo, ¿no? Que no, ya no puedes con otros, o hay que pagar. A veces en Holanda, no sé aquí, pero en Holanda es muy caro tener exposiciones en galerías. Entonces, en ese caso no, Pablo pero a mí me gusta más tener menos dinero y la libertad que estar así en el mundo de galerías. Podemos sonar eso de fuerte, ¿no? Menos dinero pero libertad, toma ya, ¿no? Vaya tema, ¿eh? Y Karin es una persona, y Patrick, que pueden ganarse la vida y se la ganan muy bien, de una manera convencional, haciendo ella es abogado, de hecho, doctora en Derecho. Nunca he trabajado, nunca. No quiero dedicarme a esto, no quiero tener nada que ver ya con este modo de vida, ¿no? Y quiero hacer cosas con las manos, que es una de las cuestiones que además cuando nos conocimos
me dijiste, ¿no? Como también a la hora Sí. de... Entonces, No fue un error, mis ¿que estudios. fue un error? Bueno, todos cometemos errores, si no, no estaríamos aquí. La vas a hacer con las manos. ¿No? Entonces, bueno, también es que hay que cambiar un poco la mentalidad a veces, ¿no? Y yo puedo decir que el proyecto que ellos han hecho aquí es un lujo, porque han sido y son súper modestos cuando no tienen que serlo, pero a un nivel ya de decir, pero bueno, esta gente, Qué bueno. lo cual no significa que no merezcan y hacemos todo lo posible porque, bueno, pues tengan su remuneración, su sustento, puedan estar en un hotel, Sí. pero no lo han pedido. Han estado durmiendo, si hacía falta, en una furgoneta. ¿Entendés? Desde que vienen desde Holanda. Y no pasa nada, no se ponen estupendos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, jolín, aquí hay... Y es gente senior, ¿eh? O sea, no son recién llegados a esta historia. Con lo cual dice eso, vaya, qué manera también un poquito de pensar, ¿no? Y de enfocar. Y ahora os vais a... Muchas gracias. A Marruecos. Porque Vamos a como va a haber Marruecos, una crisis sí. energética brutal en invierno, en Europa, no sube, ¿no? Hay un proyecto, tenemos un proyecto en ¿Y eso cómo ha Marruecos, sí. surgido? Y con esto, si queréis, vamos a acabar. ¿Cómo ha surgido ese proyecto? Bueno, por invitación. Por invitación. En Sí. este caso, te han llamado a ti. Sí, sí. ¿No? O sea, que eso también puede pasar. Eso Pero puede- también es un proyecto muy modesto. Modesto. Modesto, Sí, es muy modesto. Pero a mí no me importa porque yo nunca he estado en Marruecos. Y también ahí, tal vez, tengo nueva red después de artistas de Marruecos. Una cosa te lleva a la otra y bueno, pues a veces dices, a ver, esto que sale, pues acaban siempre saliendo champiñones, ¿no? En el Mushrooms in the Forest. Good name for a project, Mushrooms in the Forest. Yeah. Quería decir algo, ¿verdad? Sí, bueno, llevaba un tiempo desde que estaba Elisa, pero luego, o sea, porque en un momento con la conversación con Elisa parecía que todo, o sea, que el objetivo último de un artista tiene que ser tener una galería o que te revenden en una subasta, ¿no? Y bueno, creo que para mí lo más importante, o sea, yo he tenido galerías y ahora no tengo, y para mí lo más importante es ser honesta con mi trabajo, y eso es lo más importante, o sea, Sí. y está muy relacionado con lo que estáis diciendo ahora mismo, ¿no? O sea, pues, o sea, por lo mismo que decides en un momento dado, dejo el derecho, dejo y me dedico al arte, pues por lo mismo puedes decir, bueno, pues igual a mí ahora no me interesa producir una obra que se venda, porque al final lo que estoy haciendo es hacer un producto vendible, que igual a mí eso no es lo que, o sea, no es lo que le pido al arte, y bueno, y entonces puedes elegir, o sea, pero conscientemente, otro camino pues, que te llene más experiencialmente, incluso hacer y muchas veces incluso porque la propia obra que haces es que no es vendible. O sea, si trabajas con, bueno, o sea, muy relacionado con lo que decías tú, Ana, ¿no? Con los procesos, con las experiencias, con el territorio, o sea, estás haciendo un tipo de, o sea, estás generando experiencias y eso, Cosa ¿quién te extraña, lo compra? ¿no? ¿Qué Eso galería? que no O sea, se ¿qué puede poner en una pared. coleccionista te compra? No se pone en una pared. Después, yo os como aquí como un ejemplo pues, que me ha ocurrido a mí, y que tiene que ver con esta cosa como de querer controlar las cosas o dejar que las cosas pasen y subirte a esa, ¿no? A esa que viene y que tú no te esperas. Porque tenemos como cuando pensamos en esto muchas veces nos ponemos muy mentales porque queremos conseguir algo, ¿no? Y a veces la forma de conseguirlo puede que no sea nombrado como artista, pero la cuestión es que sea válido para ti, que es, pues en mi caso en concreto, que hablabas de una, dos, ¿cuántas te presentas? Yo estoy en Cerezales porque yo envié un proyecto de residencia y me lo iban a coger, pero me dijeron, mira, es que preferimos que te quedes, no te queremos un año, te queremos aquí. Entonces yo tengo mi proyecto del barrio, que es muy parecido a lo que yo había enviado en mi proyecto como artista, solo que voy a tener la oportunidad de hacerlo durante toda la vida si yo quiero. ¿Qué ocurre? Que yo no voy a ser reconocida como artista, puramente como artista, pero el proceso creativo es el mismo.
igual tengo un poquito menos de dinero y no puedo generar objetos tan grandes o tan galerizables, ¿no? Tan galerizables. Pero la cuestión es serme fiel a mí. ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Hacer capas de pastel teñidas para que se expongan en una sala? ¿O lo que me importa es estar con la gente del pueblo y que aprendan y aprender en el proceso? Vale, pues entonces hay preferencias. ¿Vienes de carro? Me subo. ¿No soy artista? No, da igual, porque el proceso creador es el mismo. Entonces, que con esto como que yo creo que parte de ese proceso de democratizar está también en romper los esquemas de qué entendemos, o sea, como de qué entendemos por artista, qué entendemos por crítico, qué entendemos por curador. Porque a mí me llaman educadora, pero yo me considero curadora. Y de hecho he tenido proyectos como curadora, donde he sido nombrada como curadora. Pero la realidad es que cada vez que yo dedico tiempo y tiempo de mi vida a decidir, creo que esta persona merece la pena, creo que este proyecto merece la pena y lo voy a traer porque tengo el dinero para poder hacerlo. Esas personas no generan objetos, pero generan cosas con un valor incalculable que se va a quedar en la memoria de esa gente durante años y años y años. Y que en mi anterior trabajo, por ejemplo, en muchos casos cambió la vida de la gente. Se dejaron trabajos, gente que empezó a abrir proyectos, gente que trabaja para el ayuntamiento de grandes ciudades. Y eso es también un proceso creador. O sea que yo creo que nuestro trabajo también está en redefinir de manera colectiva qué entendemos como arte, qué entendemos como artista, qué entendemos como ganancia, qué es el capital, ¿no? El capital no es solo económico. El capital es un capital simbólico, es un capital basado en los valores, en una forma de vivir, en una forma de construir el futuro. Entonces, bueno, y que yo creo que es muy inspirador escucharte, ¿no? Claro. Gracias. Muy inspirador. Y da hambre, ¿no? O sea, y da hambre. Da hambre. Los artistas también comen, ¿no? Sí, sí, estos tienen hambre. Sí, pero se puede comer igual poco, o sea, no comer menos, quiero decir. Y yo estoy totalmente, bueno, o sea, defiendo totalmente que hay que pagar a los artistas. Pero bueno, entre pagar esto y sobre todo hay que cuidarlos. Y dentro de cuidarlos, pues entra pagarles algo muy digno, pero hay que cuidarlos también. Entonces igual en un sitio te pagan menos, pero te cuidan bien y eso. Claro, para mí también. Sí. O sea, Yo, si me permites, que también Karin y Patrick han estado aquí, yo creo que para mí, o como gestor de un espacio, y yo creo que también para ellos, está siendo un proyecto de una, digamos, que está creciendo de una manera muy bonita, ¿no? Porque en principio iba a ser pues, una exposición, tal, convencional, 3 meses, van bien y tal. De repente surge el tema de los videopoemas de Patrick, estamos en Logroño haciendo ahí una videoproyección en la Biblioteca Rafael Azcona. Surge este tema de convergencias también, aquí están, ¿no? Entonces, no sé, esta especie como de crecimientos orgánicos y que tienen que ver con cuidar las cosas, con prestar todo tu cariño y toda tu atención a cada cosa que hagas. Y si no, no lo hagas, no pasa nada, no hay que volverse loco con hacer y más, no. Pero si vas a hacer algo, o sea, déjate la piel y cuida mucho a la gente. La gente que merece la pena, claro, también hay pasa aquí, hay mucho jeta por la vida, pues claro que sí, pero enseguida se revelan, ¿no? Y hoy es el día que Karin, fíjate, no sé si lo harás o no, ya me dirás, quiere pasar aquí el invierno, toma ya, ¿entiendes? Entonces, Sí. esto ya es magia, ¿no? O sea, que una mujer holandesa que está pidiendo, oye, ¿dónde me puedo quedar? ¿Hay algún alojamiento? Jolín, pues eso significa algo, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea,